Buenos días, bienvenidos a esta reunión del domingo 7 de junio. Quiero compartir con ustedes un versículo que dice en Joel 2:27: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Tenemos esta posibilidad hoy de congregarnos virtualmente, disfrutar, y en un momentito nada más estaremos compartiendo una canción, una alabanza que dice: Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Su misericordia es eterna. Él está con nosotros, Él prometió que estaría con nosotros todos los días, y ninguna situación de la que esté ocurriendo fuera nos modificará, sí nos hará crecer, sí Él podrá trabajar en nuestros corazones, en nuestras familias. Pero déjame decirte que en ningún momento Él nos va a abandonar. Así que abre tu corazón hoy, vamos a compartir esta alabanza, glorificando el nombre de Dios, diciéndole que Él es fiel. Y después de ello tendremos un tiempo de comunión con el pastor Daniel de Languesian, que compartirá la palabra y traerá esta rema para nuestras vidas. Apláudele fuerte a Jesús, vamos. Vamos a adorarlo con todo nuestro ser. Nuestro Dios es fiel, amén. Aleluya. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy.
eres fiel y tu misericordia eterna. Por siempre, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres fiel. Buenos días, querida familia, queridos amigos y amigas, otra vez juntos. Y en esta semana, al pensar en el mensaje de hoy, me vino a mi corazón la importancia que tiene en todo objetivo o toda meta que tenga, la importancia que tiene el proceso que vivo. Y ahora estamos viviendo un tiempo en donde hay muchas cuestiones en donde demandan que podamos saber esto. Y también estaba pensando la importancia del concepto que tenemos de nosotros mismos, del valor que nos damos. Es una palabra de la autoestima y va a tener mucho que ver este tema en el día de hoy. El proceso es lo importante y no el fin. Si pensaría en un momento, y tú también conmigo, ¿qué destacaríamos nosotros de la historia de David y Goliat? Seguramente la victoria del pastor de ovejas sobre el gigante soldado experimentado. En 1 Samuel 16 y 17, en los cuales en estos capítulos basaremos el mensaje de Dios para cada uno, vamos a ver que lo importante no va a ser el fin, que estaba garantizado en la vida de David, sino el proceso que vivió él para llegar a ello. Lo importante no es qué va a pasar después del COVID-19, sino cómo vivo ese proceso, ya que el triunfo y mi realización están garantizados. Lo importante no es, vuelvo a repetir, qué va a pasar después del COVID-19, sino cómo vivo el proceso en el presente, ya que el triunfo y mi realización están garantizados. Además, una cosa más, lo importante no es el hecho de que el mundo va a cambiar, sino estar preparados y anticiparnos para estar a la altura de lo que nos vendrá. Y quisiera destacar en la vida de David algunos puntos, algunos hechos que tienen que ver con ese proceso. En primer lugar, Dios había puesto sus ojos en un pastorcito de ovejas, hijo de 8 hermanos, para ser el futuro rey de Israel. Y cuando había llegado ese tiempo, Dios habló a Samuel, le dijo: ve a la casa de Elí, allí estará el rey que yo voy a ungir con mi espíritu. Ve, y él fue, lo hizo como le había dicho Dios. Llegó y Isaí le presentó a sus 7 hijos de los 8, pero cuando fueron pasando, dice la palabra que Samuel le dijo: no hay ninguno de ellos, ¿queda alguno más? Y en este sentido, él dijo: sí, mi hijo menor,
que es un pastor de ovejas. Envía por él, le dijo Samuel. Cuando entró David a la casa, Dios le dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. Pensemos en un instante que también en el caminar de nuestra vida Dios también tocó nuestro corazón, nos ungió con su Espíritu Santo cuando nosotros creímos en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Él había pensado en nosotros, Él había pensado y nos eligió en Cristo a cada uno de nosotros. ¿Sí? Siguiendo la vida y la historia de David, Samuel dice la palabra que tomó el cuerno de aceite, lo ungió en medio de sus hermanos. Y quisiera que presten atención. Fue ungido con aceite que representa al Espíritu Santo en medio de sus 7 hermanos. Y de aquel día en adelante, el Espíritu de Dios vino sobre él. Saúl en ese momento estaba viviendo una situación, un hecho, y dice que su espíritu lo atormentaba. Había un espíritu, que lo atormentaba. Y lo mandó a llamar a David, ya que los criados habían dado buenas referencias de él, porque era músico, valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y sobre todo, Jehová está con él, le decían los criados a Saúl. Y entonces, al ver esto, dice que Saúl lo mandó a traer, y cuando David vino, era músico y empezó a tocar el arpa, dice que el rey sentía alivio. Cada día que iba y David tocaba el arpa, dice que Saúl sentía alivio de ese espíritu que lo atormentaba, y por ello lo amó mucho. Siguiendo con la historia real de David, también cuando el pueblo de Israel, el ejército de Israel estaba en guerra con los filisteos, dice que David trabajaba como pastor, hacía su trabajo como pastor de ovejas, y mientras sucedía esto, su papá lo llamó y dijo: ve a la zona de guerra para llevarles alimento a sus 3 hermanos y saber cómo, y averigua para saber cómo están ellos. Y dice que David dejó al cuidado de una persona sus ovejas. Y cuando llegó al lugar de la guerra, dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército y preguntó cómo estaban sus hermanos. Y cuando pasaba esto, en ese mismo momento, David escuchó las mismas palabras que Goliat repetía cada día. Hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. El que sea derrotado, su pueblo servirá al otro. Todos los varones de Israel que veían a este hombre, a este soldado gigante, dice que al verlo y oír sus palabras, huían de su presencia y tenían gran temor. Además, le explicaron a David que el rey había prometido riquezas, su hija en matrimonio y el estar exento de pago de impuestos a la familia de su padre al que venciera a este filisteo. Pero a diferencia de los soldados, ¿cuál fue la reacción de David al ver y oír a Goliat? ¿Cuál es la reacción y qué te está ocurriendo a ti al vivir este tiempo de COVID-19, esta incertidumbre? ¿Qué es lo que estás viviendo?
al escuchar tantas palabras en el informativo de la gente, cuántas especulaciones, qué pasará después de que termine todo esto, cuál será la situación de la economía, el desastre a nivel económico, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál fue la reacción de David al escuchar a este gigante, al ver y escuchar a este gigante? Dijo lo siguiente: ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este incircunciso para provocar a los escuadrones del Dios viviente? Presten atención. Identifica a Dios como alguien que manifiesta sus obras, que es el Señor y que es fiel. Ubica a Dios en el lugar que corresponde en la batalla. Y aparte ubica también en su sitio a este filisteo, que por más gigante que fuese y experimentado, él dice: ¿quién se cree este chulito que tiene dioses que no oyen y que no pueden hacer nada? Y otra vez, presten atención, porque esto es lo que nos pide al Señor, a la iglesia de Cristo. Esto es lo que te pide a ti y a mí. Dice: yo voy a estar en la primera línea de batalla. Yo pertenezco al ejército del Dios viviente. Soy un hijo del Dios Todopoderoso y siervo ungido con el poder de su Espíritu. Y frente a esto que él dice, aparece en escena su hermano mayor, Eliab, que fue testigo cuando el profeta Samuel había ungido con aceite a su hermano menor. Y le dice, Eliab le dice a su hermano: ¿para qué has descendido acá? Pastorcito, ¿a quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, y para ver la batalla has venido. ¿Qué responde David? ¿Qué he hecho yo ahora para recibir tremenda ofensa? ¿No es esto mero hablar, bla, bla, bla? Y fíjense, aquí se comprueba, aquí podemos poner el sello de comprobado, lo que los criados habían dicho. Era prudente en sus palabras. Él se apartó y volvió a decir: yo estaré en la primera línea, enfrentaré a Goliat. No se dejó amedrentar, desanimar por las palabras de ofensa y subestimación de su hermano. Él persevera. Y llegó esto a los oídos del rey. Y el rey, que ya lo conocía, lo hizo venir. ¿Qué le dice David al rey? No desmaye el corazón de ninguna causa de Goliat. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. El rey le dijo: tú no podrás contra él. Eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Tú no podrás. ¿Cuántas veces en muchas ocasiones nos dicen: tú no podrás? David le respondió: si Jehová me ha librado de las garras del león y del oso, Él, el Dios viviente, el poderoso de Israel, el omnipotente, me librará de la mano de este filisteo incircunciso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay muchas ocasiones, de diferentes maneras, con diferentes estrategias, que vamos a escuchar esta frase: tú no puedes. Pero, por el contrario, David, en este proceso,
que estaba viviendo, David dice, Jehová me ha librado del oso, del león, y también me va a librar de este filisteo. Y qué interesante, cuando escucha esto Saúl, dice, ve, Jehová está contigo. Vayan fijándose otra vez las referencias que los criados le habían dicho al rey, coincide con este acto. Hombre valiente, que no retrocede a pesar de las palabras, a pesar de escuchar tú no estás capacitado, él dice, voy a perseverar, Dios me va a librar, Dios va conmigo. Otra vez, comprobado. Qué importante que podamos entender que perseverar y mantenerse en aquello que tenemos que hacer, conscientes tenemos que estar de quién somos, a quién pertenecemos, quién va adelante en cada hecho de la vida, quién va adelante, es Dios, el Señor. Lo importante no es el fin, que lograremos, está garantizado, hay promesas, pero si no, lo importante es el proceso. Ya vemos a David ahora frente a su enemigo. Tenemos este gigante, COVID-19, tenemos toda una proyección y el Señor está con nosotros. Y cuando David está frente a Goliat, Goliat le dice a él, ¿soy un perro que vienes a mí con palo? Y lo maldijo por sus dioses. Por tercera vez, la estrategia de subestimar a este joven llegaba y lo atacaba. Como también lo vemos en Nehemías con Sanbalat y sus secuaces y en toda la historia de la iglesia. Pero David sabía quién era. Tú y yo tenemos que tener claro que somos hijos de Dios. Tú vienes con jabalina, le dice David, con lanza, con espada, armas humanas. Soy un soldado que viene en el nombre del Señor de los ejércitos. Y tú has provocado a los escuadrones de Dios. El Señor te entregará hoy en mi mano. Él en posición de dependencia, de siervo, de soldado, y el Señor es el que va delante de la batalla. Dice, el Señor te entregará hoy en mi mano. Yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Antes de vencerlo, David experimentó que el Señor ya lo había vencido, porque no es por vista, sino por fe, y que él era parte de un ejército que iba a vencer al ejército en su totalidad. David tenía un buen concepto de sí mismo. Su autoestima la tenía en una línea equilibrada. No tenía un concepto de sí mismo ni más alto ni más bajo, como dice en Romanos 12:3. Su fortaleza, sus armas no venían de él, sino del poder del Espíritu Santo, con el cual fue ungido, investido. La lucha que tenemos no es el COVID-19, no es lo que va a venir después. La lucha es contra principados y potestades de maldad. Frente a esto, el Espíritu me hará a ti y a mí en Cristo más que vencedor. En mi identidad, en el quién soy, es importante tener una autoestima equilibrada. Es importante el valor, el concepto que yo tengo de mí mismo. Y esta palabra autoestima tiene que ver con la palabra valor. Y cuando pensamos en valor, hay conceptos importantes que tenemos que saber. Y estos conceptos son los siguientes. El concepto de la V de valor.
la V de verdadero, de saber que yo no tengo que luchar conmigo mismo, ni tampoco con lo que los otros esperan de mí. Tiene que ver con la A de autonomía. David no dependió ni de lo que dijo su hermano, ni lo que dijo el rey, ni de lo que dijo su enemigo, sino él era independientemente dependiente del Señor, al igual que nosotros debemos depender del Señor, ser autónomos dependiendo de Él. La L de la palabra valor habla de límites, y en este sentido es importante darse el lugar que corresponde y de allí respetar y no atropellar a los demás. David sabía que había llegado para esa hora y para esa hora había nacido. La O de orgullo, de estar contento y satisfecho de quién era y basar su seguridad en aquel que todo lo puede, nuestro Dios y Señor. Y la R de recibir, preparado para recibir la recompensa que traería como resultado la victoria que Dios le había dado ya de antemano contra Goliat. La palabra valor tiene que ver con la autoestima equilibrada. Valor tiene que ver con ser verdaderamente quienes somos, auténticos, autónomos, dependiendo exclusivamente de Dios frente a este gigante del COVID-19, capaces de poner límites, de tener un equilibrio, un respeto al otro, orgullosos de ser hijos de Dios, no en nosotros mismos, sino en aquel que estamos parados en Cristo y preparados para recibir la recompensa, la realización por haber sido instrumentos en las manos de Dios para la victoria. No es importante el fin, sino el proceso. Saber quién soy, en quién está mi fortaleza, me va a llevar a vivir una constante realización en la vida, aunque haya habido y habrá fracasos y derrotas. El balance siempre será positivo. ¿Por qué? Es importante saber quién soy, el valor que tengo para realizarme en la vida y vencer a los obstáculos pequeños y grandes. Porque es importante perseverar, afirmarse en aquellas armas que yo tengo espirituales, en aquellas características que tengo espirituales por estar en Cristo. ¿Cuál es el secreto para vencer en este tiempo lo que me toca vivir, en el tiempo que me toca vivir al COVID-19? Lo vamos a vencer en el nombre de Jehová de los ejércitos. Va a haber muchas palabras que van a querer afectarme, infectarme, y van a querer desacreditarme, subestimarme, decir falsos testimonios contra mí, en el medio donde me encuentro, en el informativo. Mas a Dios gracias, que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, un conocimiento de Dios práctico. Cristo lo llena todo en todo. Viviendo el presente, tenemos que vivir este proceso hasta la victoria final, donde Cristo vendrá o nos llamará a su presencia. En este proceso tenemos que dejar que Cristo llene todo en todo. En su presencia hay plenitud de gozo. El valor y el concepto importante es que soy un hijo de Dios, que tengo que verme con el valor que Dios me da, y también con el hecho de que Él me ha ungido con su Espíritu Santo. Su Espíritu está en mí para que en el nombre de Jesucristo yo pueda avanzar, perseverar, para que a través de Él pueda dar olor fragante, estar preparado a las alturas, para estar a las alturas del tiempo que me toca vivir el presente. El futuro está en la mano del Señor, que Él me muestre y me haga anticipar
pero vivir perseverando y proclamando que Jesucristo me da la victoria. Realmente es mi oración para que nosotros como Iglesia de Cristo podamos estar a la altura que Dios nos está pidiendo en este presente que nos toca vivir. Dios nos bendice y si obedecemos, preparará a nuestra iglesia y a la iglesia que es una y nos preparará para poder estar y poder realmente llenar del conocimiento de Dios práctico y del olor de Cristo toda nuestra ciudad de Castellón, la provincia, y seguramente que podamos llegar a toda España y todo el mundo con el Evangelio del Reino. Gracias por acompañarnos en este día domingo. Que el Señor los bendiga y vamos a despedirnos con una oración. Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra, porque siempre has sido fiel, porque tu misericordia es eterna, porque nada de lo que ocurra modificará lo que tú tienes para nosotros. Sí puede modificar un poco el camino y la llegada, pero nunca modificará ese amor perfecto y ese plan perfecto que tienes para cada uno de nosotros. Te ruego que ahora puedas llegar a cada corazón de todos los que están escuchando y te puedas revelar en profundidad. Gracias te damos porque siempre hay una palabra de aliento, siempre hay un lugar donde podemos acudir cuando estamos en necesidad. Tú eres fiel, tú eres amor, tú nos has amado con perfecto amor. Y eso es lo único que importa. Y aunque no podamos verte, Señor, podemos sentirte siempre. Amén. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar
tu presencia.